Vargas presente, doctor. Ya. Vera, Vera presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Yucra, Yucra presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Zárate. Zárate presente, doctora. Buenas tardes. Ya, chicos, ¿alguien que ha llegado a destiempo? Doctora, disculpe, Acuña, por favor. A ver, Achawi. No está Achawi. Acuña, Quispe, Milton, ¿no? Ya. Acuña, sí, doctora. Álvarez. Presente, Álvarez. Presente. Ya. Apasa. Pasa presente, doctora. Pasa Surco. Ya, les voy a poner para la próxima. Tardanza. ¿Quién está pendiente a la una ya conectados? Molinari. Olarte Paucar. Humeres. Y nadie más. ¿Alguien más, chicos? Doctora, a mi compañera Humeres el sistema le acaba de botar, tiene problemas con su conexión. Achawi está en la lista. Doctora, disculpe, Humeres es presente. Me acaba de botar el sistema. Humeres, a ver. Sí le dije presente en la primera lista. A ver, vamos a buscar. ¿Con H es? ¿Humeres? No, sin H, sin H. Vargas, Humeres, ya. ¿Y quién más, chicos? Achawi. ¿Achawi? Dos, tres. La pequeña tiene los datos, la interna, y la estoy llegando. Presente, doctora. Y entonces, Achawi, ¿no? ¿Pero por qué no tiene audio? Qué raro. ¿Qué ha pasado? Shirley, ¿qué ha pasado con su audio? Ya, entonces lo vamos a actualizar. Nadie más ha llegado, ¿no, chicos? Ya estamos ahí poniendo actualizar. Ya. Está cerrándose la lista de hoy, ¿ya? Entonces, chicos, hoy día se va a ver todo lo que es agua corporal, electrolitos y nutrición, ¿no, Luisa? Luisa. Ya, por favor, el grupo que les corresponda, comiencen. Y por ahí les voy a interrumpir para dar algunos alcances más o aclarar algo, ¿ya? Comiencen, por favor. Ay, no te olvides, por favor, de grabar, Luisa. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a presentar el tema de agua corporal, electrolitos, alteraciones hidroelectrolíticas y nutrición quirúrgica. Siguiente, por favor. Ya, para empezar, en cuanto a agua corporal total y la distribución, vamos a ver que que constituye alrededor del 50% del peso corporal en las mujeres y el 60% en los varones. En cuanto a los tejidos magros, como son el músculo y los órganos sólidos, van a contener más agua que la grasa y el hueso. Entonces, como resultado, los varones delgados jóvenes van a tener una proporción mayor del peso corporal en forma de agua que las personas de edad avanzada o las personas con obesidad. Y en cuanto al porcentaje menor de agua corporal en la mayoría de las mujeres, es un porcentaje, se relaciona con
el porcentaje superior de tejido adiposo y por ende una menor cantidad de agua por también la menor masa muscular. Vamos a poder observar en el agua, en el cuadrito, de acuerdo a las edades, el porcentaje de agua. Y llegando ya a la adultez, en los hombres es 50%, en el 50% en las mujeres y en los varones 60%. Y de este porcentaje del peso total del cuerpo, lo vamos a ver distribuido en agua en el volumen intracelular, en el líquido intersticial y en el plasma. En el volumen intracelular va a haber un 40%, del líquido intersticial corresponde un 15% y en el plasma un 5%. Siguiente, por favor. Ya. Distribuyéndolo de esta manera en el líquido intracelular y el líquido extracelular, vamos a también contener principales electrolitos, que pueden ser cationes y aniones. En cuanto al líquido intracelular, perdón, los principales cationes que vamos a encontrar van a ser el potasio y el magnesio. Y en cuanto a los aniones, vamos a encontrar fosfato, sulfato y proteínas. Y en el líquido extracelular, el principal electrolito que va a predominar es el sodio. Como podemos observar en el cuadro, en la imagen inferior, los valores en cuanto al líquido extracelular y el líquido intracelular. Siguiente, por favor. En cuanto a la presión osmótica, debemos recordar que la ósmosis es una difusión pasiva que se va a caracterizar por el paso del agua a través de una membrana semipermeable desde una solución más diluida hacia una solución más concentrada. Y este movimiento va a determinar por la concentración de los solutos a ambos lados de la membrana, que es semipermeable. Entonces, la presión osmótica se va a medir en unidades de osmoles o miliosmoles que se van a referir al número real de partículas con actividad osmótica. Y debemos recordar también la fórmula para hallar la osmolalidad. En cuanto a la osmolalidad del líquido intracelular y del líquido extracelular, se va a mantener en rangos de 290 y 310 miliosmoles en cada compartimento. Y como las membranas celulares van a ser permeables al agua, cualquier cambio en la presión osmótica de un compartimento se va a acompañar de una redistribución del agua hasta que se iguale la presión osmótica entre ambos compartimentos. Siguiente, por favor. En cuanto a los cambios en los líquidos corporales, vamos a tener que una persona normal va a consumir diario un promedio de 2.000 mililitros de agua y alrededor del 75% es por ingestión y el resto se va a extraer de los alimentos sólidos. Entonces, los requerimientos diarios de agua va a ser alrededor de 30 a 35 mililitros por kilogramo. En cuanto al sodio y potasio, es un miliequivalente por kilogramo. En cuanto al cloruro, es 1.5 miliequivalentes por kilogramo. Y en cuanto a las pérdidas normales diarias de agua, generalmente se va a dar por la orina en un 800 a 1200 cc, por la piel de 200 a 400, las pérdidas respiratorias que van a ser alrededor de 500 a 700, y mediante las heces que son las pérdidas de 250. Al fin de eliminar todos los productos del metabolismo, los riñones van a excretar un mínimo de 500 a 800 mililitros de orina al día, sin importar la cuantía del ingreso oral que haya tenido la persona. Entonces, una vez teniendo todos estos valores, vamos a poder clasificar los cambios en los líquidos corporales, que vamos a tener trastornos del volumen, vamos a tener casos de hipovolemia o hipervolemia. Los trastornos de la concentración, en cuanto al sodio, tenemos la hiponatremia y la hipernatremia, y los cambios de composición, los trastornos del equilibrio ácido-base y los trastornos del potasio, magnesio y calcio. Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a iniciar con los trastornos del volumen. A ver, chicos. Hola, hola, hola. Sí, doctora. A ver, retrocede, por favor, retrocede. Retrocede la diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, acá no, la siguiente. No retroceda, sino avanza, avanza. Solamente una vez, ya. La siguiente, ya. Ahí nomás queda.
Miren, chicos, en relación a lo que es los requerimientos diarios de agua, tenemos acá el requerimiento. am, ya, al final me hace recordar Molinar, ¿ya? Mire, en la diapositiva, en la primera parte, requerimiento diario de agua, ¿no? Entonces, vamos a ver que es de 30 a 40 ml por kilogramo. A ver, saquen una paciente de 70 kilos, de un paciente varón de 70 kilos, ¿cuánto sería su requerimiento hídrico? Chicos. A ver, chicos. Sería 2100 ml, doctora. Ya, entonces, por ejemplo, un paciente que no va a comer, un paciente que lo vamos a tener en NPO, que por A o B tiene, primero, vamos a tener un tiempo previo antes de la cirugía, ¿no? Supongamos, tiene una apendicitis, viene un paciente varón, ¿no? De 23 años, con 70 kilos de peso. Lo primero que deben hacer, digamos, este paciente que va a operarse de una apendicitis, ¿qué es? Ponerle en NPO, en reposo gástrico. Entonces, pero este paciente tiene una necesidad, un requerimiento hídrico basal. Entonces, en estos pacientes debemos calcular el requerimiento hídrico basal, que en promedio es de 30 a 35 hasta 40 mililitros por kilogramo. Como les decía, si este paciente va a llegar a pesar 70 kilos, ¿cuánto le corresponde? 2000. Entonces, ustedes simplemente hacen, pues, ¿no? La multiplicación de 30 por 7, 21, ¿no? Pero si le damos a 35, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, Carlos? ¿Carlos? Miren, ya, bueno, Carlos, que es de Carlos Eduardo, ¿cuánto es? André, con 35 mililitros por kilogramo, ¿cuánto requiere ese paciente de hidratación? André, voy a considerar falta, eso es lo que quieren, creo, chicos. A ver. Miren, no me ha contestado André ni Carlos. A ver, David Ernesto. Estas son preguntas de examen, ¿ah? Les voy diciendo. Carla. Doctora, ¿cuánto pesaba? David Ernesto. O a ver, ¿dónde está David? Presente, doctora. Saldría 245 si es 7 por 35 y si saldría 70 kilos, que 70 se multiplica por los por 35, ¿cuánto? sería 2450, doctor. Ya, entonces, ¿y cómo vamos a hidratar a este paciente? ¿Cómo vamos a hidratar? Vamos a ver que después vamos a usar los cristaloides. ¿Qué cristaloides conoces, Flor? Flor de María. Todos han contestado como si estuvieran presentes, ¿no? Y ahora que les hago la pregunta, están en otra. Grady. Grady, Carolina. Disculpe, presente, doctora. Disculpe, ¿me escucha? Sí. ¿Pueden contestar la pregunta? Que es sencillo, ustedes conocen ya. Doctora, le escucho entrecortado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? A ver, quien no me escuche entrecortado que responda, a ver. Cloruro y lactato de Ringer, doctora. Ya, miren, chicos, después he visto que en el chat de los dos doctores están ahí quejándose. Y no los dejan exponiendo solitos. Y finalmente ustedes son los que ni siquiera están presentes. Ya. Entonces, eso es importante, chicos, lo de la hidratación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener hidratado a ese paciente, ¿no? Inicialmente,
se le deja con los cristaloides, que es el cloruro de sodio al 0,9% o el lactato rinquia, ¿no? Para mantener la diuresis, el metabolismo, ¿no? Basal, ¿ya? Por ejemplo, esto no va a ocurrir en un paciente quemado, ¿no? Ustedes lo van a ver en cirugía plástica. El paciente quemado, a partir del 10% en niños, 15 en adultos mayores y 20 en adultos, ya se tiene que hacer una hidratación, ¿no? Mediante la fórmula de Parkland, para reponer todas las pérdidas que ellos van a tener, las pérdidas insensibles, ¿no? Y para compensar la fisiopatología. Pero en un paciente que es quirúrgico, ¿no? En un paciente que es, pues, que tiene una apendicitis, ¿no? O, por ejemplo, en un paciente que tiene una obstrucción intestinal, también va a haber un tercer espacio, ¿no? Entonces, estos pacientes incluso van a estar muy deshidratados. Ahí ya no vamos a usar de 20 a 35 ml por kilo. En estos pacientes usaremos, pues, mediremos el flujo urinario y de acuerdo a este flujo urinario vamos ajustando los requerimientos hídricos diarios, ¿no? Mediante la medición de la presión venosa central. Entonces ya es un poquito más complejo hacer la reposición hídrica, porque estos pacientes van a ser tercer espacio, ¿no? Realmente los pacientes que tienen hilio, va a haber atrapamiento dentro de los intestinos delgados o gruesos, porque va a estar en hilio, ¿no? No va a haber el tránsito intestinal. El líquido que se fabrica o que circula dentro de los intestinos son casi 3 litros por día. Ya, entonces, quiero que tengan eso. Esos requerimientos que hablamos es de requerimiento hídrico basal. Ahí también tenemos los diferentes electrolitos que son basales, ¿no? Sodio, potasio y el cloruro, el requerimiento por kilo de peso. ¿Ya, chicos? Entonces, tengamos en cuenta. Ahora, en los niños es igual el requerimiento hídrico basal, chicos. Es igual. Yo voy a sacar con 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso. A ver, a la expositora. Chicos, ¿me oyen? Hola. Sí se le escucha, doctora. Ya, en niños es igual. Si no saben, no hay problema. Por eso estamos acá. No, doctora. ¿Cuál es la fórmula? Miren, en los requerimientos, en general es 100 por kilo, ¿no? Mnemotécnicamente. Pero, por ejemplo, un niño que pesa 25 kilos, ¿cuánto creen que le corresponde de hidratación? 2.500 más o menos, ¿no? Sacando a 100 por kilo. Pero usualmente la regla es de los primeros 10 kilos por 100, los siguientes 10 kilos por 50 y los últimos kilos por 20. Entonces, a ver, saquen, chicos, en un paciente que pesa 25 kilos. A ver. Entonces, los primeros 10 por 1.000, o sea, 1.000 de basal, los otros sin 10 por 50, entonces sería 10 por 10 kilos por 50, ¿no? Sería acá 10 por 5, ¿cuánto sería? No, 500, ¿no? Acá. Y los últimos 10, los 5 últimos kilos por 20. Sería 100. ¿Cuánto sería, chicos? Sería 1.700 mililitros por kilogramo, ¿no? Entonces, esa sería la forma de sacar en los niños. También se puede hacer en los adultos. A ver, saquen los chicos con 70 kilos, los primeros 10 kilos por 100, ¿ya? Los siguientes 10 kilos por 50 y los últimos kilos, o sea, acá sería 20, ¿no? Por 20. Entonces, serían otros 500 y acá 400. Más o menos sería 1.900, ¿no es cierto? ml, que sacando con 30 mililitros por kilogramo sale lo basal, ¿no? Entonces, por ahí vamos, en promedio 2 litros, ¿no, chicos? Entonces, ese es el requerimiento hídrico basal que tienen que saber, ¿ya? Esto es importante porque lo van a manejar en el día a día cuando ustedes se encuentren pacientes quirúrgicos. Porque si son pacientes que van a llegar ¿no? a someterse a una cirugía, en este caso de emergencia, lo tienen que dejar en NP o se queda unas 8 horas, ¿no?
8 horas, y si es en sólido, en líquidos, ¿no? En líquidos puede ser hasta unas 5 horas, pero en sólidos tiene que ser unas 8 horas en promedio, ¿no? Para evitar lo que es la regurgitación, ¿no? Si más aún si estos pacientes van a entrar a anestesia general. Entonces necesitamos hidratar adecuadamente al paciente, haciendo, o sea, reponiendo o dando una hidratación basal. Eso es diferente en los quemados, lo van a ver en cirugía plástica, en los quemados es diferente, ¿no? La reposición es de acuerdo a la superficie corporal quemada, ¿ya? Entonces, a ver, retrocede, por favor, retrocede. A la penúltima, creo, vamos a irnos al... Retrocede. Ya. Un hito más. Uno más. Ya. Acá quiero que vean, chicos, la distribución, ¿no? Si hablamos del 60%, ustedes van a contar, ¿no? El volumen intracelular es 40%, el plasma 5% y el intersticial 15%. Si ustedes hacen la sumatoria es el 60% que representa el líquido, ¿no? El líquido, en este caso, de un varón, ¿no? De un varón promedio de 70 kilos. Por ejemplo, una de las preguntas va a venir, supongamos, ¿no? A ver, paciente varón de peso, que pesa 68 kilos. Diga usted cuánto corresponde al, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje o cuánto equivale el volumen en mililitros del líquido intersticial, ¿no? O del líquido intracelular, o del plasma, ¿no? Entonces, ustedes tienen que sacarme ese porcentaje. Por ejemplo, si ustedes, el líquido, a ver, del plasma, el plasma, ¿no? ¿Cuánto corresponde, chicos? A ver, sáquenlo. Esta distribución es también rara. Entonces, ustedes sacan el 15%. Primero, ustedes tienen que sacar el 60% de líquido, ¿no? De su peso. O sea, el 68, ¿cuánto corresponde al 60%, chicos? 40,8, doctora. 40.8 Sí, doctora. ml, ¿no? ml. El 60%, ¿no? De su peso. O sea, si ese peso, o sea, si estamos hablando, si lo vemos como kilogramos, como en mililitros, o sea, de los 68, 40 es en puro agua, ¿no es cierto? Ya ese 60%. Entonces, de ese 60, o bueno, en ese caso es de 40 ml, ustedes tienen que sacar, por ejemplo, el plasma. ¿El plasma cuánto sería, chicos? 5% de ¿cuánto? De 40, ¿no? ¿Cuánto sería? 2,04 mililitros, doctora. 2.04, ¿no? Entonces, diferencia, paciente pesa 68. En cambio, el paciente con el que ustedes sacan, ¿no? Es un promedio de 70 kilos, más o menos. Pero en ese paciente sería 2.04. Y acá el plasma sería 3.500 ml. O sea, depende mucho del peso que le digamos. Si yo hablo de una mujer de 54 kilos, chicos, ¿cómo sería? ¿Cuánto corresponde al líquido intersticial? Les voy a poner. A ver, saquen con 54 kilos. ¿Alguien tiene la respuesta? Voy a preguntar entonces. A ver, Marvin. Es una pregunta clásica, viene constantemente en todos los exámenes. Marvin. 32.4, doctora. A ver, chicos, ¿alguien más? ¿Quién ha sacado? Olinda, me has respondido tú, ¿no? Sí, doctora. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es 54 kilos, ustedes sacan el 60%. Si es una mujer, incluso debería ser menos, ¿no? Pero lo vamos a sacar con el 60%. ¿Cuánto sería el 54 por el 60%? 32,4. 32.4, Ya. doctora. Pero yo se estoy hablándoles del líquido intersticial. Y el Sería líquido intersticial 4.86, es doctora. 15%.
Entonces ustedes sacan así de sencillo, ¿no? Lo que es 32.4 por el 15%, ¿no? Entonces, ¿sale cuánto? 4.86, ¿no? 4.86. Si nosotros lo transformamos en mililitros, sería 4.860 ml, ¿no es cierto? Chicos, porque solo Sí, es con doctora. 1.000. Ya, entonces, a eso representa el volumen intersticial. Si hablamos del plasma, ¿cuánto sería? O de la sangre, ¿no? En otras palabras. Entonces sería 32.4 por el 5, no por 5%, ¿no? Porque eso representa. Entonces sería 1.660, ¿no? 1.62, 1.600. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces no se vayan a sorprender y cuando les toque el examen yo les voy a poner así una pregunta y les voy a poner un peso. Tienen que tener en cuenta esta tablita, ¿ya? Es importante. Ya, a ver, continúa, por favor, ya. Eso ha quedado claro. El requerimiento hídrico, ¿no? Y todo lo que son los volúmenes, ¿no? Los volúmenes. Ya, chicos, continúen, por favor. Doctora, una pregunta, por favor. Sí, sí. Doctora, ¿Con quién, ¿me quién escucha? está preguntando? Joana, doctora. Sí, Mi pregunta es, ya, aquí nos Joana, da, en dime. el cuadro azul, nos da unos valores, unos porcentajes, pero aquí dice que es el porcentaje de peso corporal del cuerpo. Entonces, si fuera el líquido intersticial 15% en mi paciente de 54, ¿no sería solamente sacar el 15% de 54, doctora? Chicos, ustedes hagan la sumatoria. A ver, volumen intracelular, intersticial y plasma, ¿cuánto suma? A ver, sumen. ¿Cuánto sería? 60%. 60. Ya. Y estamos hablando del agua, chicos, solo estamos hablando del agua, no del peso en seco. ¿Entienden? Pero, doctora, disculpe, acá en el cuadro de la referencia bibliográfica también calcula el porcentaje de líquido directamente del peso del paciente. Por ejemplo, el plasma, que es 5% del peso total del paciente de los 70 kilos, para que le dé 3.500 ml. ¿De cuánto estamos hablando? De 70. Sí, doctora, del ejemplo que está en la diapositiva del paciente de varón de 70 kilos, para calcularlo lo hace directamente digamos, el plasma, para calcular el líquido del plasma, saca directamente el 5% de su peso del paciente. Claro, 3.5, ¿no? A ver, lo voy a revisar en el otro, en las otras diapositivas, porque acá solamente estamos hablando de líquido, de líquido. Y si ustedes ven, la sumatoria de la plasma, líquido intersticial y volumen intracelular suma el 60%, ¿no? Porque acá está hablando, o sea, acá es cierto, en el ejemplo de la diapositiva, lo está sacando con el peso total, no lo está sacando con este porcentaje. Sumaría 100%, pero no es así, pues está hablando solo del 60% del líquido. Sí, por eso, doctora, al calcular Ya, lo todos voy a los revisar en el volúmenes, otro texto para compararlo. celular, intersticial y plasma, sí suman los 60%. 42 mililitros. A ver, continúe, lo voy a estar revisando. Continúe, lo voy a estar revisando para chequearlo mejor, ¿ya? Ya. Entonces, continuando, vamos a tratar los trastornos del volumen. Podemos tener déficit de volumen en caso de hipovolemia, exceso de volumen, lo cual conocemos como hipervolemia. Siguiente, por favor. Entonces, la alteración más común de los líquidos en los pacientes quirúrgicos va a ser el déficit de volumen extracelular. Ese déficit puede ser agudo o crónico. En caso de los déficits agudos del volumen, los
signos y síntomas van a ser cardiovasculares y del sistema nervioso central. En caso de los déficits crónicos, el paciente va a presentar signos císticos, como es la disminución de la turgencia de la piel y hundimiento de los ojos. También va a presentar signos cardiovasculares y del sistema nervioso central. En estos casos, los resultados del laboratorio nos pueden mostrar un valor elevado del nitrógeno ureico sanguíneo. Si el déficit es lo bastante grave para que se reduzca el filtrado glomerular y cause hemoconcentración. Por ende, la osmolalidad urinaria va a ser superior a la sérica y el sodio en la orina va a ser bajo, casi siempre menos de 20 miliequivalentes por litro. Debemos recordar que la concentración de sodio no necesariamente nos va a reflejar el estado del volumen, por lo que esta puede estar en valores altos, normales o bajos y aún así existir un déficit de volumen. La causa más común de estos déficits de volumen en los pacientes quirúrgicos va a ser la pérdida de los líquidos gastrointestinales, ya sea por aspiración nasogástrica, vómito, diarrea o fístulas enterocutáneas. También puede deberse a secuestro secundario a las lesiones de tejidos blandos, en casos de quemaduras y procesos intraabdominales o intervención quirúrgica prolongada. También pueden causar un déficit masivo del volumen. Y por el otro lado, en casos de exceso de volumen extracelular, este puede ser iatrógeno o secundario a disfunción renal, a insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis. Se van a incrementar los volúmenes del plasma y el volumen intersticial, y los síntomas van a ser sobre todo los síntomas pulmonares y cardiovasculares. Siguiente, por favor. En cuanto a los trastornos de la concentración, vamos a encontrar a la hiponatremia y a la hipernatremia. Siguiente, por favor. Empezando con la hiponatremia, ya conociendo los niveles normales de sodio, el rango es de 135 a 145 mil equivalentes por litro, entonces hablamos de hiponatremia cuando los niveles de sodio están por debajo de 135. Pero vamos a tener varias clasificaciones. La vamos a clasificar según la anatremia. Puede ser leve cuando los valores oscilan entre 130 a 135 mil equivalentes por litro. Moderada cuando oscila de 120 a 130 y una hiponatremia severa cuando los valores son inferiores a 120. Según la osmolalidad plasmática, vamos a poder encontrar hiponatremia hipertónica, hipotónica o isotónica. Según la velocidad de instalación, esta puede ser aguda cuando es menos de 48 horas y suele producir síntomas. Y la crónica se da en un tiempo mayor o igual a 48 horas y es poco o muy poco sintomática. Y la última clasificación es según la clínica, que puede ser sintomática o asintomática. En cuanto a la sintomatología, esta van a ser secundarios a la hiperhidratación celular y en particular a la hiperhidratación neuronal, que va a estar ocasionada por el paso de agua del espacio extracelular al espacio intracelular. Dado que el cerebro en estos casos no se puede expandir más de un 8% por la limitación del cráneo, el edema progresivo va a ser una complicación grave que puede llevar al paciente a enclavamiento y muerte. Siguiente, por favor. Entonces, para establecer el diagnóstico de la hiponatremia, nos vamos a fijar en los niveles del sodio, que están por debajo de 135 mil equivalentes por litro. Pero también debemos medir la osmolalidad plasmática. Si esta se encuentra normal o elevada, tenemos que analizar ciertas patologías, como puede ser en casos de hiperglucemia, la administración de manitol, posresección transureteral, o también en caso de las pseudohiponatremias, que pueden ser causadas por hiperlipidemia y por hiperproteinemia. En caso de la glucosa, la hiperglucemia, esta va a tener una fuerza osmótica en el espacio extracelular y por ende tenemos que hacer la concentración de sodio corregida, que por cada 100 miligramos por 100 mililitros de incremento del volumen normal de la glucosa plasmática, debe disminuir el sodio plasmático en 1.6 miliequivalentes por litro. Por otro lado, si es una hiponatremia con la osmolalidad disminuida, vamos a fijarnos luego en el volumen extracelular.
Si es con una hiponatremia con el volumen extracelular expandido, es la hiponatremia hipervolémica, que puede ser causada por insuficiencia cardíaca, casos de cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. En la hiponatremia normovolémica, generalmente es causada por el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, también en casos de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y en hipocortisolismo. En casos de la hiponatremia hipovolémica, también vamos a tener que medir el sodio urinario. Si este se encuentra menor de 20 miliequivalentes por litro, las causas van a ser pérdidas extrarrenales, ya sea por vómitos, diarreas, pérdidas cutáneas o por el tercer espacio. Si el sodio urinario es mayor a 20 miliequivalentes por litro, estaríamos frente a pérdidas renales, como pueden ser en casos del uso de diuréticos, nefropatía pierde sal, una bicarbonaturia, cetonuria o por diuresis osmótica. Debemos recordar también que hay ciertos fármacos, como los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, también los YECAs, que retienen agua y pueden ocasionar una hiponatremia. Para esto son más susceptibles las personas de edad avanzada. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia, este va a depender de la causa, de la gravedad de los síntomas y de la rapidez de instauración del cuadro. En un paciente agudo que esté sintomático y de instalación rápida, se va a aumentar la anatremia de 1.5 a 2 miliequivalentes por litro por hora. Pero en un paciente agudo de instalación lenta se aumenta la anatremia de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Debemos tener en cuenta también que no debemos exceder más de 8 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Entonces, para hacer los cálculos, vamos a poder usar la fórmula de Adrogué-Díaz o también la fórmula tradicional para estimar la cantidad de sodio que se tiene que reponer. En caso sea de agudo, menos de 48 horas y presenta sintomatología, se hace la corrección hídrica y con líquidos hipotónicos intravenosos. Y también se administra líquido hipertónico respecto a la orina, como puede ser el hipertónico al 3%. En casos de que sea una hiponatremia crónica mayor a 48 horas y presenta sintomatología, se hace una corrección inmediata lenta y se tiene que hacer una restricción hídrica en el paciente y de líquidos hipotónicos intravenosos y administrar líquido hipertónico respecto a la orina también, usando el hipertónico al 3%. En casos de que no presenten sintomatología, no se hace una corrección inmediata y tenemos que hacer el tratamiento crónico según la etiología que esté causando la hiponatremia. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar de la hipernatremia. Y Un ratito, chicos. Hola. Ya les ha compartido el cuadrito que he encontrado en otro lado. Entonces, sí, efectivamente, se está sacando el porcentaje directamente del peso, ya porque estos porcentajes ya representan, o sea, de todo el 100% el porcentaje correspondiente, ¿no? Por ejemplo, están viendo, ¿no? El cuadrito, chicos, que les ha enviado vuestra compañera. Por ejemplo, el volumen extracelular es el 20%, que a la vez está dividido en la plasma y el líquido intersticial, ¿ya? Eso representa el 20%. Y el volumen intracelular, el 40%. Entonces, directamente se han sacado del peso porque ya acá se ha distribuido, porque el 40% queda fuera, ¿no? Queda fuera y es un peso en seco, ¿no? Entonces, estamos hablando de líquido y se ha sacado directamente con los volúmenes. Por ejemplo, ustedes ven el ejemplo de la mujer, ¿no? Entonces, del volumen extracelular, el 20% es 10.000, ¿no? 10.000 mililitros. Y esto, a su vez, distribuido en la mujer de 60 kilos, el plasma representa los 2.500 ml y el líquido intersticial 7.500, o sea, directamente del peso. Y el volumen intracelular, acá vamos a ver que el varón de 70 es 28.000 y en la mujer 20.000, ¿no? Que hace la sumatoria del 60% a la vez, ¿no? Entonces, eso está claro, no hay nada que hacer. Yo les decía, por ejemplo, si ahí viene una pregunta del examen, yo les digo, a ver, ¿cuánto representa el líquido intersticial en una mujer de 58 kilos? Entonces, ustedes simplemente
multiplican, ¿no? 15% del peso, que en este caso les hablo de 58, ¿no? ¿Cuánto saldría, chicos? 58 kilos, y estoy pidiendo líquido intersticial. ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien? 8.700. Exacto, sale 8.700, ¿no es cierto? Entonces no se olviden que eso es importante, ¿ya? Y más aún en el plasma, Ya, chicos, continúen. Bien, a continuación vamos a hablar de la hipernatremia, la cual es una alteración que resulta de una pérdida de agua libre o por un aumento del sodio en casos en los que hay un exceso de agua. Esta se puede subclasificar en leve, moderado y severo. Leve, donde los valores van de 145 a 150 miliequivalentes por litro, moderado de 150 a 160 y severo mayor a 160. Según su estado de volumen, se puede dividir en hipervolémica, normovolémica e hipovolémica. En cuanto a las características de la hipervolémica, esta presenta un sodio en orina mayor a 20 miliequivalentes por litro y una osmolaridad urinaria mayor a 300 miliosmoles por litro. En cuanto a la etiología, esta es secundaria o puede ser secundaria a una administración diatrógena de sodio. Esto incluye la ingesta de bicarbonato y también puede ser secundaria en exceso de mineralocorticoides. Unos ejemplos típicos vendrían a ser el aldosteronismo, la enfermedad de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita. En cuanto a la hipernatremia normovolémica, esta puede ser por causa renal, como una nefropatía, el uso de diuréticos o diabetes insípida, o por causa extrarrenal, secundaria a pérdidas por piel o a nivel gastrointestinal. La hipernatremia hipovolémica presenta características de sodio en orina menor a 20 miliequivalentes por litro y una osmolaridad urinaria que es menor a un valor que oscila de 300 a 400 miliosmoles por litro. Esta igualmente va a ser secundaria a causas extrarrenales o renales. Extrarrenales como una alteración a nivel del tracto gastrointestinal, como una diarrea. Secundario a pérdidas por piel, como fiebre o traqueotomías. Y la tirotoxicosis y el uso de soluciones hipertónicas de glucosa para la diálisis peritoneal vienen a ser también causas de pérdida de agua. En el caso de la pérdida extrarrenal, veremos una pérdida de sodio, una cantidad de sodio en orina menor a 15 miliequivalentes por litro y una osmolaridad urinaria mayor a 400 miliosmoles por litro. En cuanto a la pérdida renal, esta puede ser por una enfermedad renal tubular, el uso de diuréticos osmóticos, diabetes insípida o una insuficiencia suprarrenal. La hipernatremia resulta ser sintomática por el deterioro de la sed o por un acceso restringido a líquidos. Esto debido a que la sed aumenta el consumo de agua. Entonces, la clínica va a aparecer cuando el sodio va a ser superior a los 160 miliequivalentes, lo cual va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, como los síntomas se van a relacionar a la hiperosmolaridad, la clínica va a ser en su mayoría por efectos en el sistema nervioso central. Esto es debido a que como el agua pasa del espacio intracelular al extracelular, esto es debido a que el extracelular es hiperosmolar. Entonces vamos a ver una deshidratación celular. A nivel del sistema nervioso central, veremos inquietud, letargo, ataxia, irritabilidad, convulsiones y coma. A nivel musculoesquelético, la debilidad, cardiovascular, taquicardia, hipotensión y síncope. Y además va a estar acompañada de una clínica de mucosas viscosas secas, lengua roja tumefacta, a nivel renal oliguria y a nivel metabólico fiebre. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento va a consistir, en primer lugar, en intentar eliminar la causa de la hipernatremia, corrigiendo la concentración de sodio por medio de líquidos hipotónicos, y cuanto menor haya sido el tiempo de instauración de la hipernatremia, más rápida deberá ser su corrección. En la hipernatremia aguda, la velocidad de disminución en las primeras 24 horas no tiene que ser superior a 1 milimol por litro por hora, y en la hipernatremia crónica, 0.5 milimoles por litro por hora. En el siguiente esquema se observa el tratamiento según el estado de volumen de la hipernatremia, tanto para la hipovolemia como para la euvolemia. El primer paso es corregir el déficit de volumen y consiguientemente pasar a administrar una solución hiposalina.
En el caso de la hipervolemia, se debe de eliminar el sodio mediante la discontinuación del aporte, la furosemida y la hemodiálisis. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a hablar de los cambios en la composición y abarcaremos los temas de potasio, calcio, fósforo y magnesio. Siguiente, por favor. Entonces, el potasio va a presentar valores normales que oscilan de 3.5 a 5.0 miliequivalentes por litro. En cuanto a la hiperpotasemia, va a ser secundaria a causas cuál es el incremento de consumo, como los complementos de potasio. Estos pueden ser vía oral o por vía endovenosa, por transfusiones sanguíneas o también por una hemólisis, rhabdomiólisis y lesión por aplastamiento. Estas causas alteran las membranas celulares y liberan el potasio hacia el líquido extracelular. Causas de hiperpotasemia pueden ser también la acidosis, la hiperglucemia o el utilizo de manitol. Esto es debido a que aumentan el potasio sérico, consiguiendo un desplazamiento de los iones potasio al espacio extracelular. La hiperpotasemia puede ser secundaria también al utilizo de diuréticos ahorradores de potasio, IECA y AINES en situaciones como una insuficiencia o falla renal. Estos medicamentos van a interferir con la actividad de la aldosterona, inhibiendo el mecanismo renal normal de excreción de potasio. Entonces, dado que el 98% del potasio total del cuerpo es intracelular, la salida mínima de potasio a este nivel va a causar un incremento importante en el potasio extracelular. En cuanto a la clínica, van a ser mayormente gastrointestinales, como náusea, vómito, cólicos y diarrea. Neuromuscular, como debilidad, parálisis e insuficiencia respiratoria, y sobre todo cardiovascular, como arritmia y paro. Entonces, se van a observar alteraciones en el EKG, cuáles ondas T acuminadas en caso de un cambio temprano, ampliación del complejo QRS, onda P aplanada, intervalo PR prolongado, formación de ondas senoidales y fibrilación ventricular. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el tratamiento de la hiperpotasemia, que va a depender de las alteraciones a nivel del EKG. En caso de que estas estén presentes, se debe de optar por un tratamiento urgente con sales de calcio, beta-agonistas, el utilizo de insulina con o menos la glucosa, el utilizo de diuréticos de asa y resinas. En el caso de que el paciente se encuentre en una insuficiencia renal severa, se debe de optar por una diálisis. Si estas alteraciones en el EKG no se presentan, se debe de confirmar si se trata de una hiperpotasemia verdadera o optar por otro diagnóstico. Siguiente, por favor. La hipopotasemia. Esta es una alteración mucho más común en el paciente quirúrgico y cuando la deficiencia de potasio se debe a una disminución de magnesio, es difícil restaurar el potasio a menos que se corrija primero la hipomagnesemia. Este cuadro de hipopotasemia puede ser secundario a un consumo inadecuado, por ejemplo, una dieta, líquidos intravenosos sin potasio, o también por una excreción excesiva de potasio, secundaria a hiperaldosteronismo o a un mal utilizo de fármacos. Puede ser secundario a pérdidas gastrointestinales, como una pérdida directa en caso de una diarrea, o una pérdida renal en caso de vómito o aspiración nasogástrica alta. Otra causa de hipopotasemia es el desplazamiento intracelular como la alcalosis metabólica o en el tratamiento de la insulina. Entonces, aquí se debe de realizar una modificación, la cual se calcula como disminución del potasio de 0.3 miliequivalentes por litro por cada 0.1 de incremento del pH sobre los valores normales. La clínica aquí igualmente va a ser en su mayoría gastrointestinal, neuromuscular y cardiovascular. Entonces tendremos estreñimiento, fatiga, debilidad y paro. Igualmente aquí tendremos alteraciones a nivel del EKG, como ondas U, aplanamiento de la onda T, cambios en el segmento ST y arritmias. En el caso de la disminución del líquido extracelular, es posible que al inicio la clínica esté oculta y que este empeore después de una mayor dilución durante la restitución de volumen. Siguiente, por favor. Aquí tenemos igualmente el tratamiento de la hipopotasemia. El primer paso es valorar la gravedad y estimar el déficit de potasio. ¿Cómo se valora la gravedad? Observando si están presentes criterios de gravedad. Estos criterios de gravedad son alteraciones electrocardiográficas, tratamiento con dioxina, cetoacidosis diabética y una debilidad muscular.
En caso de que estos criterios estén presentes, entonces el primer paso es administrar cloruro potásico intravenoso y luego monitorizar frecuentemente al paciente. Si estos criterios no están presentes, entonces optar por un potasio oral, esto sea por dietas o por preparados. Cabe recalcar que se debe prestar atención a la presencia posible de hipomagnesemia, en caso de que esta esté presente, corregirla. Si la acidosis metabólica de igual manera está presente, corregirla, pero secundaria la corrección de la hipopotasemia. Siguiente, por favor. El calcio. Este electrolito se localiza en la matriz ósea y menos del 1% en el líquido extracelular. Esta se va a distribuir en tres formas. En un 40% unido a proteínas, en un 10% unido a fosfatos y otros aniones, y un 50% ionizado. Esta tercera forma va a ser la que determina la estabilidad neuromuscular. Al medir la concentración sérica total de calcio, es necesario considerar también la concentración de albúmina, por lo cual debemos de ajustar el calcio sérico total, reduciendo 0.8 miligramos por 100 mililitros por cada gramo por 100 mililitros de disminución de la albúmina. La hipercalcemia se define como una concentración mayor a 10.5 miliequivalentes por litro o a un calcio ionizado mayor a 4.2 a 4.8 miligramos por 100 mililitros. Dentro de las causas más frecuentes tendremos el hiperparatiroidismo primario y las afecciones malignas, cuál es la metástasis ósea o secreción de proteína relacionada con la hormona PTH. Dentro de la clínica, mayormente serán gastrointestinales, como anorexia, náusea, vómito, neuromusculares, debilidad, confusión, coma, renal, como la polidipsia, y sobre todo cardiovascular. Aquí también tendremos hipertensión y arritmias. Estas alteraciones se van a reflejar en el EKG con el acortamiento del intervalo QT, intervalos PR y QRS prolongados, aumento del voltaje QRS, aplanamiento y ensanchamiento de la onda T y bloqueo auriculoventricular. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento de la hipercalcemia, en primer lugar, tendremos que suspender los fármacos predisponentes o los causales de esta hipercalcemia, brindar hidratación con suero salino al 0.9%, hacer uso de diuréticos previa hidratación, podrían ser diuréticos de Lassa como la furosemida, y monitorizar claramente los niveles de calcio, creatinina y también de otros electrolitos, ya que van de la mano. Como primera línea de tratamiento farmacológico, haremos uso de los bisfosfonatos intravenosos. Siguiente, por favor. La hipocalcemia se define, en cambio, como una concentración menor a 8.5 miliequivalentes por litro o a una disminución del valor de calcio ionizado menor a 4.2 miligramos por 100 mililitros. La hipocalcemia puede ser secundaria a una pancreatitis, infecciones masivas del tejido blanco, insuficiencia renal, fístulas pancreáticas, síndrome de choque tóxico, hipoparatiroidismo y un seguir de otras causas. Podemos estar presente también ante una hipocalcemia pasajera, secundaria a la extirpación de un adenoma paratiroideo debido a una atrofia de las glándulas restantes y remineralización de ósea ávida. La hipocalcemia puede no presentar síntomas cuando la hipoproteinemia produce concentraciones normales de calcio ionizado. Y así también puede presentar clínica con concentración séricas normales de calcio en casos de alcalosis, la cual disminuiría el calcio ionizado. Entonces, ¿cuál vendría a ser el valor que determinaría la aparición de la clínica? Un valor por debajo de 2.5 miligramos por 100 mililitros. Entonces, la clínica aquí va a ser sobre todo neuromuscular, con reflejos hiperactivos, parestesias, espasmos carpopedálico y convulsiones. Además de hiperreflexia, el signo de Chevostek, que vendría a ser la presencia de espasmos al golpear el nervio facial, y signo de truso positivo. Espasmo por la aplicación de presión en los nervios y vasos de la extremidad superior, como por ejemplo con el manguito del esfigmomanómetro. Otra clínica es la cardiovascular. Siguiendo, tenemos el tratamiento de la hipocalcemia. Aquí haremos uso del gluconato cálcico al 10%, cloruro cálcico de igual manera a la misma concentración, el utilizo de carbonato cálcico y también se hará uso del colecalciferol o vitamina D3. Siguiente, por favor.
El fósforo va a presentar niveles normales que oscilan de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. En caso de la hiperfosfatemia, la etiología va a estar encabezada por un incremento del consumo, la movilización endógena del fósforo, deterioro de la función renal, así como también del hipoparatiroidismo o hipertiroidismo, rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, hemólisis, septicemia, hipotermia grave e hipertermia maligna. Estos últimos mencionados van a ser resultado de una destrucción celular que aumentarán las concentraciones del fósforo. Por lo general, este cuadro de hiperfosfatemia es asintomática, pero por un tiempo prolongado puede causar complejos metastásicos de calcio y fósforo en los tejidos blandos. La hiperfosfatemia va a ser secundaria a una disminución del consumo, a un desplazamiento intracelular de este o a un incremento de la excreción del mismo. Estaremos frente a una hipofosfatemia crónica cuando este es secundario a una captación gastrointestinal, a una captación gastrointestinal secundaria a una absorción deficiente o también una disminución del consumo alimentario, como ya se mencionó. Podremos tener una hipofosfatemia aguda en casos de alcalosis respiratoria, tratamiento con insulina, síndrome de realimentación y hueso hambriento. La clínica, entonces, en este caso va a aparecer hasta que las concentraciones van a disminuir de una manera muy notable. Y esta clínica se va a reflejar como una disfunción cardíaca o también una debilidad muscular. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los respectivos tratamientos. Para el caso de la hiperfosfatemia, en primer lugar, tenemos que tratar la causa, disminuir la cantidad de fosfatos en el organismo y administrar carbonato de calcio o acetato de calcio de 3 a 6 gramos por día o hidróxido de aluminio. Para aquellas para aquellos pacientes que presentan una función renal normal, forzar la diuresis, y para aquellos que estén cursando con una insuficiencia renal terminal, optar por una diálisis. En el caso de la hipofosfatemia, el tratamiento respectivo va a ser secundario a los niveles en el que se encuentre. Puede ser leve, moderado, severo. Tanto como leve y moderado, en el caso de que no haya ninguna repercusión clínica, se corrige la causa y se opta por la suplementación oral, que vendría a ser de 1 a 2 gramos de fósforo al día por 7 a 10 días. Si el cuadro es severo, ya se opta por un tratamiento intravenoso. Siguiente, por favor. En cuanto al magnesio, los valores normales oscilan de 0.6 a 1 milimol por litro. La hipermagnesemia es poco común. Puede ser debido a una insuficiencia renal grave, sobre todo si se hace uso de antiácidos y laxantes, debido a que estos producen niveles tóxicos de magnesio. Y también puede ser secundario a cambios paralelos de potasio. La hipermagnesemia es sintomática siempre y cuando hay un consumo excesivo junto con nutrición parenteral total o en pocos casos con el traumatismo masivo, lesión térmica y osteosis grave. La clínica es gastrointestinal, con náuseas y vómitos, neuromuscular, debilidad, letargo, disminución de los reflejos, y cardiovascular, hipotensión y paro. La hipermagnesemia puede andar de la mano también de la hiperpotasemia, por lo que las alteraciones a nivel del EKG van a ser muy similares. Entonces tendremos un aumento del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS y elevación de las ondas T. La hipomagnesemia es un problema común en aquellos pacientes hospitalizados y puede ser por un consumo deficiente, como inanición, alcoholismo, nutrición parenteral, o también por un aumento en la excreción renal, utilizo de diuréticos, administración de anfosfedricina B, o también por pérdidas a nivel del tracto gastrointestinal, una diarrea, una absorción deficiente y pancreatitis aguda. Entonces, como se observa en el gráfico, se van a poder observar etiologías clínicas neuromuscular y cardiovascular. La neuromuscular, encabezada por reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania y convulsiones, y cardiovascular por arritmias. Siguiente, por favor. Entonces, para el tratamiento de la hipermagnesemia, encabezado por la causa, se debe de tratar la causa de base, restringir el aporte, y el tratamiento farmacológico de primera línea es administrar el gluconato de calcio, que es el antagonista directo, de manera intravenosa. Para el tratamiento de la hipomagnesemia,
se vio que la clínica neurológica es prima, entonces el paciente puede desarrollar convulsiones, como ya he mencionado. Entonces se debe optar por el sulfato de magnesio al 20%. Las dosis va a depender, va a ser de 25 a 50 miligramos por kilogramo por dosis de manera intravenosa. Siguiente, por favor. Las alteraciones metabólicas. La acidez de un líquido viene dada por su concentración de hidrógenos y dicha concentración se va a expresar en términos de pH. Esta carga ácida se va a neutralizar por medio de sistemas de amortiguación y estos sistemas de amortiguación van a estar compuestos por proteínas y fosfatos intracelulares y también por el sistema extracelular de bicarbonato ácido carbónico. Como se puede observar en la pequeña imagen, el pH normal de los líquidos corporales oscila de 7.35 para la sangre venosa, por lo que la concentración de CO2 va a ser mayor, y 7.45 para la sangre arterial, con un contenido menor de CO2. Entonces, cuando el pH disminuye por debajo de 7.35 se produce acidosis y cuando este aumenta por encima de 7.45 tendremos un cuadro de alcalosis. Esta es la manera en cómo se van a clasificar los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, según su origen, pueden ser respiratorios cuando son causadas por alteraciones de la ventilación alveolar y metabólicas cuando obedecen alteraciones ajenas al funcionamiento del sistema respiratorio. Siguiente, por favor. En cuanto a la acidosis metabólica, este es el resultado de incrementar el consumo de ácidos, de la mayor producción de los mismos o de una mayor pérdida de bicarbonato. Entonces, el cuerpo responde produciendo amortiguadores, incrementa la ventilación y aumenta la reabsorción renal de bicarbonato. Para evaluar al paciente, será necesario medir el desequilibrio anónico, que es anion gap igual a sodio menos el cloruro más el bicarbonato. El valor normal es menor a 12 milimoles por litro y se debe principalmente a la albúmina. Entonces se debe de calcular el desequilibrio aniónico de manera, o sea, tendremos la fórmula del anion gap corregido, que vendría a ser el anion gap real menos 2.5 por 4.5 menos la albúmina. Dentro de las principales causas de acidosis metabólica tendremos el consumo exógeno de ácido como etilenglicol, salicilato, metanol, o también una producción endógena de ácido, como cetoacidosis, acidosis láctica e insuficiencia renal. El desequilibrio anónico normal puede ser secundario a una administración de ácido, pérdida de bicarbonato, pérdidas gastrointestinales, acidosis tubular e inhibidor de la anhidrasa carbónica. La causa principal o más común en el paciente quirúrgico va a ser la acidosis láctica y el respectivo tratamiento va a ser restablecer el volumen en lugar de corregir la normalidad con bicarbonato. Siguiente, por favor. La alcalosis metabólica va a ocurrir en primer lugar por un aumento de producción de bicarbonato dado por una pérdida de cloruro, exceso de mineralocorticoides o disminución intensa de potasio. Además, por un ahorro de cloruro o administración excesiva de álcalis. Otra segunda causa de la alcalosis metabólica viene a ser el deterioro de la excreción de bicarbonato, que suele ser por una disminución de la filtración glomerular o incremento de la reabsorción de bicarbonato. La alcalosis metabólica se considera o es el resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y esta empeora con la disminución de potasio, debido a que la hipopotasemia resultante origina excreción de iones hidrógeno en presencia de alcalosis, que vendría a ser una acidura paradójica. Entonces, el tratamiento va a consistir en restituir el déficit de volumen con una solución salina isotónica y potasio. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones respiratorias, en circunstancias normales se va a conservar la presión de CO2 sanguínea mediante la ventilación alveolar, controlada por los centros respiratorios en la protuberancia y el bulbo. En el caso de la acidosis respiratoria, se va a relacionar con la retención de CO2, secundaria a una disminución de la ventilación alveolar causada por el uso de narcóticos, la lesión del sistema nervioso central,
lesiones pulmonares importantes, la aparición de neumopatías, el dolor por lesiones o incisiones abdominales y torácicas, o la excursión limitada del diafragma por un trastorno intraabdominal, que se va a compensar todo este proceso de acidosis respiratoria por la retención renal de bicarbonato, la excreción de sales de ácidos y el aumento de la formación de amoníaco. Siguiente, por favor. En cuanto a la alcalosis respiratoria, casi todos los casos de alcalosis son de naturaleza aguda y secundarios a la hiperventilación alveolar. Se va a definir esta como una hipocapnia que puede ir acompañada de hipopotasemia, hipofosfatemia o hipocalcemia sintomáticas, y las causas de este va a incluir el dolor, la ansiedad, trastornos neurológicos, incluye la lesión del sistema nervioso central, y la ventilación asistida, los fármacos como los salicilatos, la fiebre, bacteremia gram negativa, la tirotoxicosis y la hipoxemia son otra de las causas posibles de esta. Y en cuanto a esta, su tratamiento va a ser enfocado en la causa subyacente, y el manejo directo de la hiperventilación puede ser a veces dado por ventilación controlada o ventilación mecánica. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento con líquidos y electrolitos, siguiente, vamos a encontrar soluciones parenterales como serían el uso del Ringer con lactato, el cloruro de sodio, el líquido glucosilado en cloruro de sodio, glucosa al 5% en agua y cloruro de sodio al 3%. El tipo de líquido que se va a usar para estos casos se va a administrar dependiendo del estado del volumen del paciente y del tipo de anomalía que va a presentar. Siguiente, por favor. En el caso del Ringer con lactato, la solución de Ringer con lactato, así como la solución salina normal, van a ser soluciones isotónicas, que van a restituir pérdidas gastrointestinales y déficit de volumen extracelular. En lugar del bicarbonato, esta va a establecerse en los líquidos intravenosos durante el almacenamiento. Puede ser perjudicial en caso de reanimación, ya que va a activar la respuesta inflamatoria e inducir la apoptosis. Y en estudios in vivo se ha encontrado que los niveles mucho menores de apoptosis en el tejido pulmonar y hepático después de la reanimación con cualquiera de las formulaciones del uso del Ringer. Siguiente, por favor. En cuanto al cloruro de sodio, este es ligeramente hipertónico, va a estar en 154.000 equivalentes de sodio equilibrados con 154.000 equivalentes de cloruro, y en concentraciones altas puede causar una acidosis metabólica hiperclorémica. Va a ser ideal para corregir los déficits de volumen acompañados de hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. El cloruro de sodio al 0.45% va a ser usado para restituir pérdidas gastrointestinales en curso y conservar el tratamiento de líquidos en el tratamiento postoperatorio. Adicionado de glucosa al 5%, esta glucosa siempre se añade a soluciones que contengan menos del 0.45% de cloruro de sodio, a fin de conservar la osmolaridad de esta y evitar la lisis de los glóbulos rojos que podría ocurrir con la administración rápida de estos líquidos hipotónicos. Siguiente, por favor. En cuanto a los líquidos opcionales para la reanimación, vamos a tener la salina hipertónica, la albúmina al 5 y al 25%, el dextrán al 40 y al 70%, perdón, del 40 y 70, el etalmidón, el exten y el gelofusina, que van a ser soluciones salinas hipertónicas al 3.5 y 5% para corregir los déficits graves de sodio. Y se usa en pacientes con lesiones cerradas de cabeza. Está demostrado que incrementa la perfusión cerebral y va a disminuir la presión intracraneal, reduciendo así el edema cerebral. Y también algo preocupante sería el incremento de hemorragias, ya que es un vasodilatador arteriolar. Siguiente, por favor. En el caso de los coloides, debido a su peso molecular, van a quedar confinados en el espacio intravascular, provocando una expansión del volumen plasmático más eficaz. En el caso de choque hemorrágico grave, va a aumentar la permeabilidad de la membrana capilar y va a permitir que los coloides penetren en el espacio intersticial.
pudiendo empeorar el edema y deteriorar la oxigenación ística, que es uno de los rangos a tomar en cuenta y tomar cuidado. Tenemos 4 tipos principales, que serían la albúmina, los dextranos, y el hidroxietilalmidón y las gelatinas. Dentro de la albúmina, esta se prepara a partir del plasma humano procedente de varios donantes y que luego va a ser esterilizada bajo calor. Esta se había encontrado que induce la insuficiencia renal y deteriora la función pulmonar cuando se utiliza para la reanimación en el choque hemorrágico. En el caso de los dextranos, se va a usar para disminuir la viscosidad sanguínea y no como expansor de volumen. Y suele utilizarse junto con la solución salina hipertónica para ayudar a conservar el volumen intravascular. En cuanto a la siguiente por favor. El hidroxietilalmidón, este va a causar trastornos hemostáticos relacionados con la disminución de los factores de von Willebrand y el factor 8 de coagulación, el uso en hemorragia postoperatoria en pacientes cardíacos y de neurocirugía, y en la actualidad se ha encontrado escasa para el uso de las coagulopatías y acidosis hiperclorémica. En cuanto a las gelatinas, vamos a encontrar que tenemos un colágeno bovino, gelatina unida a urea, gelatina succinilada o gelatina líquida modificada, que va a ser conocida como el gelofuscine, y esta va a alterar el tiempo de la coagulación sanguínea. Siguiente. Y en el caso del tratamiento preoperatorio con líquidos, es posible que una persona sana no solo requiere administración de líquidos para sostén antes de la intervención quirúrgica. Si es que está indicado el ayuno, una fórmula que nos puede ayudar, que se utiliza con frecuencia para calcular los líquidos de sostén en este tipo de pacientes, podría ser para los primeros de 0 a 10 kilogramos, administrar 100 mililitros por kilogramo por día. Para los siguientes 10 a 20 kilogramos, administrar 50 mililitros por kilogramo día. Y para un peso mayor de 20 kilogramos, administrar 20 mililitros por kilogramo día. En cuanto a su tratamiento inicial de estos pacientes, debemos tener un uso adecuado de lo que es la glucosa al 5%, en cloruro de sodio al 0.45%, a razón de 100 mililitros por hora. Se agrega el potasio para los pacientes con función renal, y para aquellos que tengan alteración en la función renal, tiene que regularse estas medidas. Es importante que se tenga una estimación adecuada del estado de volumen y las anomalías electrolíticas preexistentes, como podría ser en el caso de pérdidas gastrointestinales obvias o pérdidas menos obvias, como la pérdida del líquido extracelular del tercer espacio. Diagnosticar bien el déficit de volumen clínico, y una vez que se ha diagnosticado un déficit de volumen, se debe iniciar la restitución rápida de líquidos a través de una solución crisaloide isotónica, según el perfil particular de electrolitos que tenga su requerimiento del paciente. Si el déficit de volumen cursa con anomalías electrolíticas sintomáticas, es necesario corregirlas a tal grado que se alivien los síntomas agudos antes de la intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de del tratamiento transoperatorio con líquidos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Antes de la inducción de la anestesia, siempre va a haber que se tiene que controlar el mecanismo de la pérdida de agua. Entonces, si va a haber una pérdida de mecanismos compensadores y también se va a presentar una hipotensión, esto se va a deber a que ha habido una déficit de volumen antes de la intervención quirúrgica. Entonces, también se debe restituir las pérdidas en curso y también se tiene que proporcionar el tratamiento adecuado para que los líquidos de sostén estén bien en el periodo preoperatorio. Ahora, si hay otras operaciones abdominales abiertas, una pérdida de sangre durante el procedimiento, estas también se pueden acompañar con ciertas pérdidas extracelulares constantes, como pueden ser, por ejemplo, un edema de la pared intestinal, el líquido peritoneal, edemas de una herida durante el procedimiento, heridas grandes de tejido blando, algunas fracturas complejas con una lesión concurrente del tejido blando y las quemaduras, ¿no?
y estas que se van a relacionar con las pérdidas del tercer espacio. Entonces, va a haber unas pérdidas funcionales a las cuales se les van a denominar pérdidas parasitarias, secuestro o edemas en el tercer espacio. Ahora, todo esto se tiene que administrar una solución salina que es necesaria para restaurar estas pérdidas obligadas de líquido extracelular que han sido. Entonces, la reposición de líquido extracelular durante una operación a menudo va a requerir de 500 a 1000 mililitros por hora de una solución salina balanceada. ¿Y esto para qué va a ser? Para una sostención de la homeostasis, ¿no? Ahora, en el tratamiento postoperatorio con líquidos, dentro del tratamiento que tienen que llevar estos, se va a pasar primero a un estado del volumen calculado del paciente en el momento y también en las pérdidas constantes que está teniendo en los líquidos, ¿no? Entonces, para corregir cualquier déficit, primero se tiene que ver por una pérdida preoperatoria o transoperatoria, se debe incluir ciertas cantidades que pueden ser necesarias y constantes aunadas a los líquidos de sostén. Entonces, ¿qué va a ser lo difícil? Va a ser cuantificar cuáles son las pérdidas en el tercer espacio. Pero en el periodo inicial postoperatorio se debe administrar una solución isotónica. Ahora, para la reanimación se tiene que valorar según el restablecimiento de los valores aceptables en los signos vitales, también la diuresis, y en casos más complicados también se tiene que valorar, ¿no? Ahora, si hay una incertidumbre, se tiene que insertar un catéter venoso central, que es el catéter de Swan-Ganz, para a fin ayudar a guiar el tratamiento con líquidos, ¿no? En las primeras 24 o 48 horas, tienen que haber ciertos cambios en los líquidos a una solución glucosilada en solución salina al 0,45%, a la que se añade en pacientes que no toleran la nutrición entérica, ¿no? Ahora, en aquellos pacientes que tienen una función que es normal y la diuresis es adecuada, entonces en aquellos se tiene que agregar potasio a los líquidos intravenosos. Y en aquellos en que la diuresis postoperatoria requiere atención para reponer las pérdidas urinarias de potasio, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la nutrición quirúrgica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el paciente quirúrgico va a evitar de tener los efectos catabólicos de la enfermedad que tenga, y también se debe estimar las necesidades de energía que un paciente va a requerir. Entonces, ¿qué sería lo contrario de esta? La desnutrición, que este va a ser un factor totalmente negativo para el paciente, independientemente si tienen complicaciones quirúrgicas o posquirúrgicas, también que sea la mortalidad o la prolongación de la estancia hospitalaria, y también por algunos factores que son de mayores costes sanitarios, ¿no? Entonces, la desnutrición va a estar primero con la cicatrización, que es la fase inflamatoria que se va a prolongar, y la proliferativa, que se altera, ¿no? En el hígado va a haber las pérdidas de proteínas viscerales, en la piel y cabello adelgazamiento, pérdidas de elasticidad, retraso en la cicatrización. En el aparato respiratorio, alguna disminución en la movilidad torácica, timpanismo, disminución de la defensa, también que puede dar una neumonía. Puede haber también en el tracto gastrointestinal unas atrofias de las vellosidades, una replicación celular disminuida, una disminución de las disacáridos intestinales también, ¿no? En los músculos esqueléticos y en el sistema cardiovascular, por ejemplo, va a haber una atrofia de las fibras musculares, en las cuales va a haber una disminución de las miofibrillas, un edema intersticial y algún adelgazamiento de la pared intestinal, ¿no? De la pared ventricular que los requerimientos nutricionales del paciente quirúrgico va a ser por las calorías, las proteínas y algunos oligoelementos y vitaminas, ¿no? En las calorías, los enfermos quirúrgicos siempre van a necesitar una proporción mayor de carbohidratos. La proporción siempre de carbohidratos y lípidos van a ser en pacientes quirúrgicos sin ninguna otra patología agregada, va a ser del 60 al 40% o a veces del 50-50%, ¿no? Mientras que en las proteínas, siempre va a haber de 0,9 a 1,9 gramos, que puede ser en un estado basal, y un estado hipercatabólico puede ser de 1,5 a 7,5 gramos, ¿no? Mientras que las dosis diarias recomendadas por las vitaminas y algunos compuestos comerciales, por ejemplo, podemos tener el palmilato, que es la vitamina A, que puede ser de 4.000 a 5.000 unidades internacionales, y esas son dosis recomendadas por la RDA.
Y en vitamínicos comerciales pueden ser de 3.300 unidades internacionales, ¿no? También la colecalciferol, también es la vitamina D, que puede ser 400 unidades internacionales también, en por RDA, y en el vitamínico comercial puede ser de 200 unidades internacionales, ¿no? Y así, ¿no? Con las demás vitaminas igualito. Que la nutrición enteral. La nutrición enteral, como sabemos, va a ser una técnica de soporte nutricional para la cual se va a suministrar una dieta nutricionalmente completa. Esta va a contener proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, aguas minerales y vitaminas, ¿no? Y esta va a estar directamente al aparato digestivo. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Van a ser para aquellos pacientes que son malnutridos con el tracto digestivo intacto, pacientes con trauma encefálico, quemados, algunos pacientes que sufren anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estas vías de infusión enterales? Acá hay un dicho que es muy importante. Si el intestino funciona, úselo. Pero si funciona poco, úselo poco. Entonces, dentro de estos, vamos a ver que si es factible la vía oral, entonces ya se le da, ¿no?, pues, una nutrición enteral por la boca. Pero si no está factible, se tiene que dar una nutrición enteral por sonda. Eso también puede ir durante una cirugía, ¿no? Entonces, si la nutrición enteral por sonda es menor de 6 semanas, puede haber un riesgo de broncoaspiración. Si es mayor de 6 semanas, el esófago va a ser permeable, ¿no? Si es el riesgo de broncoaspiración, entonces, si es no, entonces puede haber una sonda nasogástrica. Si puede haber, entonces se tiene que hacer una sonda yeyunal, ¿no? Nasoyeyunal, que entonces, en el esófago permeable también se puede ver si está permeable, se puede dar una sonda nasogástrica y una sonda nasoyeyunal, ¿no? Y si no está permeable, se puede hacer una laparoscopía. También en la laparoscopía, si se puede hacer, se puede también tener un riesgo para broncoaspirar. Entonces, en esa también se le puede hacer una guinostomía, y si no se puede, se tiene que hacer una gastrostomía, ¿no? Y en aquellos pacientes que va a ser durante la cirugía, se le tiene que hacer un tubo de alimentación si está la cirugía abierta. Entonces, en eso también tenemos, ¿no? ¿Qué prevenciones tenemos que tener? Antes de eso, tiene que haber una instalación correcta, la elección adecuada de la preparación nutricional y un plan de cuidados del paciente que tiene que tener, ¿no? Entonces, siempre va a haber algunas complicaciones durante la nutrición enteral. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama en el cual vamos a explicar de un paciente consciente y con deterioro neurológico, en la cual puede haber una sonda poliuretano o una silastic, en la cual va a haber una lubricación de la zona, también para verificar de la permeabilidad de la fosa nasal, si existe resistencia o no existe resistencia. Si no existe resistencia, tiene que ser corroborada por la posición del estómago, y también vamos a ver si puede haber una aspiración del jugo gástrico o también se puede inyectar aire en la zona, en la auscultación del epigastro, ¿no? Entonces esto va a ser para ver si va a existir alguna duda. Entonces tenemos que ver si hay duda, se tiene que pedir una radiografía de tórax y abdomen, esté en una posición correcta o esté en una posición incorrecta. Si no hay duda, se tiene que iniciar ya la nutrición enteral, ¿no? Ahora, si va a haber una resistencia, se tiene que hacer una instalación de la sonda por la fluoroscopía y también por una instalación por la sonda por una endoscopía, ¿no? Y después de realizar la nutrición enteral. Dentro de estas complicaciones que podemos tener también, puede ser el taponamiento de la sonda, perforación del esófago, unas broncoaspiraciones. Y dentro de las complicaciones funcionales que podemos tener, el paciente va a tener náuseas, vómitos, diarrea, distensibilidad de la abdominal, ¿no? La nutrición parenteral. La nutrición parenteral va a ser el suministro de nutrientes, importante para el suministro de nutrientes como los carbohidratos, proteínas, vitaminas, grasas, minerales y oligoelementos. Y estos se van a aportar al paciente por vía intravenosa. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la nutrición parenteral? Va a ser proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas y también para llevar algunos procesos anabólicos, también para promover un aumento de peso en algunos casos. Entonces, también para mantener un balance positivo entre el líquido y el nitrógeno y también mantener la masa muscular y también proporcionar algunas calorías, ¿no?, que va a demandar el metabolismo, ¿no? Dentro de las vías de infusión parenterales se usa las soluciones hipertónicas, las cuales van a ser obligadas, que van a ser infundidas en una vena central de flujo rápido, ¿no?
Entonces, aquí, ¿quiénes van a requerir esta nutrición parenteral? Aquellas recién nacidos con anomalías gastrointestinales, lactantes con intestino corto, mala absorción, diarrea idiopática, algunos adultos con restricción masiva del intestino delgado, fístulas enteroentéricas, enterocolónicas, enterovesílicas, enterocutáneas o con alto contenido, ¿no? Con, por ejemplo, más de 500 mililitros por día, ¿no? Y aquellos que tienen un hilo paralítico, lesiones múltiples, traumatismos abdominales, contuso o abierto, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las complicaciones que pueden tener estas? Si es una punción, pues en la punción puede ser un neumotórax, una punción arterial, una embolia gaseosa, lesiones en el nervio del plexo braquial. En el catéter, a ver, puede haber una perforación cardíaca, perforación pleural, mediastínica, algunos trayectos aberrantes, infección del catéter y también una tromboflebitis, ¿no? Tenemos también los tipos de nutrición parenteral, en la cual vamos a hablar de la nutrición parenteral periférica y la nutrición parenteral total, ¿no? La nutrición parenteral periférica son de fácil y de rápido acceso para pacientes que requieren corto periodo de soporte nutricional. Y también en estos pacientes las soluciones que van a contener va a ser la glucosa del 5 al 10% y proteínas al 3%. Ahora, no es adecuada para reconstruir a pacientes con desnutrición grave y también esto se va a utilizar en periodos cortos, menores a 2 semanas. Y se va a utilizar en problemas como trombosis periférica, ¿no? Y en pacientes en nutrición parenteral total, va a ser en pacientes que van a requerir más de 10 días de soporte nutricional parenteral, también se va a instalar en venas centrales, va a contener todos los elementos nutricionales y también se debe iniciar gradualmente, especialmente en los que están severamente desnutridos, como un síndrome de realimentación, ¿no? También va a haber una adición de fosfato de sodio a los severamente desnutridos y también que esto se tiene que controlar la glicemia, enzimas hepáticas, creatinina y hemograma diariamente, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahí termina, chicos, o algo más van a exponer. Ahí termina todo, Victoria. Ya, entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos, a los expositores? Chicos. Ya, entonces estudien bien, por favor, al menos las causas, ¿no? Hiponatremias, hipocalemias, hipernatremias, estudien bien las causas, ¿ya? Y también la corrección de sodio, potasio, calcio. Son preguntitas clásicas, chicos, que deben conocerlos. Ya, y el tema también que es importante, ¿no? Más que todo va a ser para el manejo del medio interno. Acidosis, alcalosis, cuestiones que es que ya estaban repitiendo en varias clases. En todo caso, terminamos las clases el día de hoy y la siguiente ya coordinamos. Ya me tocaría a mí, ¿no? Esa sería la última para el examen, ¿verdad? Falta este y el siguiente tema nomás para el examen. Esto bien. Ya, ya tenemos ya tu fecha de examen. Ya es compartido en pantalla. Ya. Y nos falta, sí, nos faltan aquí dentro. Ya, chicos, entonces tú bien, léanlo, revísenlo y probablemente este tema lo vamos a seguir viendo en prácticas y tenemos que revisarlo, sí, lo hice con vuestros compañeros, esta práctica con más detalle en el grupo de prácticas, ¿ya? Ya, chicos, entonces quedamos en esto. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Quién les faltaba su asistencia? Doctora de mí, Molinari, por favor. Ya, escríbeme al WhatsApp para entrar, por favor, ahorita al RP, ¿ya? Ya. Señorita Olarza también, por favor, va a disculpar. Ya, escriban al WhatsApp para de una vez poner esta danza. Ojalá que aperture, creo que lo he cerrado y ojalá que se aperture nuevamente para corregir la asistencia. Ya, chicos, hasta mañana y con el grupo que nos toca rotación a las 4.